a la lección número 6. Vamos a ir siempre hablando en relación del Espíritu Santo. La lección número 6 dice ahí: salvación garantizada. Salvación garantizada. Vamos a ir primero al libro de San Juan capítulo 16 para que usted vea. San Juan capítulo 16. Y vamos a leer en el versículo 7, vamos a enfocarnos ahí. San Juan capítulo 16, versículo 7. Y quiero que conteste con un fuerte amén. Amén. San Juan 16, el versículo 7, dice así, hermanos: pero yo dice, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice ahí, el Consolador, dice, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y hermanos, y dice más adelante: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice el 14, dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y es que, hermanos, vamos a hablar acerca del envolvimiento y la participación del Espíritu Santo en la salvación de las personas. Yo quiero decir que el agente principal del Espíritu Santo es el agente principal que ejecuta la salvación en la vida de todos los seres humanos. El día que usted y yo nos entregamos a Cristo fue el día que el Espíritu de Dios hizo una obra en nuestra vida. Nosotros no sabíamos nada de Él, no sabíamos que Él obraba en los corazones, no sabíamos que Él convencía, no sabíamos que Él nos redarguía, no sabía de que Él, ¿verdad?, nos convencía, nos estaba convenciendo. Y hermano, Él es el que realmente hace la obra del Espíritu Santo. Y por eso dice ahí en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, cuando habla el lavamiento de la regeneración, es por el mismo Espíritu Santo que ha hecho la obra en nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante y vamos a hablar acerca de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Bueno, primeramente veamos cómo es que el Espíritu, dice, convence a los pecadores. Mire, hermano, la Biblia dice en el libro de Primera de Juan capítulo 1, dice que Dios es espíritu. Bueno, en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, dice, obviamente, claro, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, pero ahí aclara que Dios es espíritu. Podemos ver nosotros físicamente, podemos nosotros con nuestros ojos físicos ver a Dios. ¿Pudo usted ver físicamente a Dios ese día que recibió a Cristo? Verlo físicamente no pudo verlo, pero en el Espíritu fue Dios mismo con su Espíritu. El día que usted se entregó a Cristo, usted vino y ese día usted fue convencido de que usted era pecador. Y es por eso, vamos a ir ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque lo habla claramente, ¿verdad? En el versículo 7, de que, ¿verdad? Claro, Jesús iba a mandar al Espíritu de Dios con una función en la vida de todos los seres humanos. Entonces dice ahí que Él, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Nadie más pudo habernos convencido a nosotros, ¿verdad? Uno ahí, ¿verdad? La convicción, primeramente, el Espíritu Santo es el que convence de que lo que la Biblia dice es la verdad. Mire, ¿cómo podía? Yo no reconocía que las cosas que yo hacía eran pecado. ¿Cómo pude llegar yo a reconocer que la vida que yo llevaba, que las cosas que yo hacía, ¿me entiende? Eso era que Dios decía que eran malas, que eran pecados, que eran desagradables. Yo, hermano, como dice la hermana, ¿verdad? La Biblia aguanta lo que le ponen, dice algunos.
Y por eso no creen. Entonces, alguien tiene que convencer, hermanos, a la gente. Y es que el Espíritu Santo nos hace llegar a la convicción de la verdad, hermanos. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice el versículo 32, ¿verdad? 36, perdón, ¿verdad? De que el Hijo del Hombre nos va a libertar y Él es la verdad. Y el 32 dice así también, ¿verdad? De que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice en San Juan capítulo 8. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu es el que nos lleva a la convicción de la verdad. Yo llegué al momento donde yo dije, reconozco que soy pecador. Es cierto que la Biblia dice que todo aquel que comete lo malo, que hace cosas desagradables a Dios, en la Biblia se llama pecador. Y que lo que la Biblia dice es la verdad. ¿Por qué mucha gente no viene a Cristo? Porque no ha reconocido eso. Oh, yo soy bueno. Eso de que la Biblia dice que el que hace lo malo es pecador. No, yo solo soy una persona buena. No me meto con nadie, no hago nada, soy un buen vecino, voy a trabajar, vengo a la casa, ¿verdad? Nunca reconocen de que la verdad es que somos pecadores. Todos somos pecadores, pero hermano, con la diferencia que nosotros llegamos al arrepentimiento. Seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos. Entonces, fue el Espíritu Santo quien lo convenció a usted de que la palabra de Dios es verdadera. Que Dios dice de que somos pecadores. Segundo, que hay un Salvador. Él me convenció que hay un Salvador. Amén. Hermano, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios dice que está sobre él. Hermano, es el Espíritu el que a mí me llegó a convencer de que hay un Salvador. Tercero, me llegó a convencer de que también hay una condenación. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Bueno, hay gente que no cree que el infierno existe y por eso no se han arrepentido, por eso no se han entregado. Pero la realidad, que la verdad es que tan real es como lo que vemos, como tan real es lo que existe el infierno, ¿verdad? Hermanos, déjenme decirle, fue el mismo Espíritu quien me convenció de la verdad. Amén. Siguiente ahí, ¿verdad? La convicción, ¿verdad? De la condición de que yo estaba de pecado. Hermano, el Espíritu Santo me hizo ver en un espejo a través de la palabra. Dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A través del oír de la palabra de Dios, el Espíritu Santo me convenció de la condición que yo estaba sin Cristo. Mire, si usted no se ha visto perdido sin Cristo, probablemente usted no ha sido salvo, no ha sido salva. Pero si usted llegó a reconocer su condición, que usted es pecador, hermano, déjeme decirle, por cierto, hay cristianos todavía sentados en una banca de una iglesia con una Biblia, creyendo que son tan buenos. Se creen, hombre, hasta se miran en un espejito y se miran con una alita y se miran con una coronita todavía cuando se miran en el espejo. Mira, déjeme decir, hermano, la verdad de las cosas. Pablo dijo, hermanos, en 1 Timoteo 1 dijo que, hermano, dice que de los cuales, todos los pecadores, yo soy el primero. El Espíritu Santo me convenció desde el día que yo recibí a Cristo, me convenció la condición que yo estaba, la condición de perdido, que sin Dios yo estoy en un camino pecaminoso, en un camino hacia el infierno, en un camino, me convenció que estaba en un camino de maldad y me hizo ver en un espejo a través de la palabra de Dios. Y hermanos, me hizo verme realmente y reconocer que yo estaba perdido en mis pecados. Y hermano, yo no sé, pero desde ese día yo reconozco que soy un pecador. Ahora, no sé si usted se ha convencido ya, pero han pasado ya desde el 94 que me entregué a Cristo. Ya los años que han pasado y aún así he luchado y todavía me sigo considerando que soy un pecador. Pero nada más que soy un pecador arrepentido. Amén. Mira, los cristianos que se creen, no hombre, los super espirituales, tienen problemas con el Espíritu Santo. O se creen que son los súperes. Espérate, ¿no te convenció el Espíritu Santo que eres pecador, la condición que tú tenías sin Cristo? Y te va a convencer, aún cuando te convenció de pecado, te va a convencer ahora tu condición, ahora en Cristo. Y Pablo, aún estando en Cristo, dijo, de todos los pecadores yo soy el primero.
Cuando el Espíritu Santo esté en usted, usted siempre se va a mantener en una posición de humillación ante Dios. Y nunca se va a ver más santito o santita que otra persona, porque entonces usted está siendo mentiroso al Espíritu Santo. Amén. Yo no me creo más especial y más santo que mi esposa, ni tampoco ella se cree más santa y más especial que mí. Porque los dos somos iguales, somos los mismos pecadores. Yo le tiro las ollas y ella me tira las freidoras. No, ¿verdad? Escúchame bien. Los dos, hermanos, somos pecadores arrepentidos. Amén. Y ese es un comercial nada más. Comercial matrimonial. Bueno, déjeme decirle, hermano y hermana, todos nosotros tenemos que llegar a esa condición que yo estaba. Hermano, mire, es la condición, ¿verdad?, que usted puede ver en el libro de San Lucas, ¿verdad? Y quizás no vamos a meternos tanto, ¿verdad?, porque el tiempo solo voy a hacer mención. ¿Se acuerda usted la del hijo pródigo, la historia, ¿verdad?, del hijo pródigo? De que en San Lucas capítulo 15, usted puede ver, dice el versículo, en el capítulo 15 de San Lucas, dice que, versículo 16, dice que el hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí, Lucas 15, 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mire, y dice el versículo 19, dice: le diré a mi padre, ¿verdad? Dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, el hijo pródigo reconoció su condición de pecado. Y hasta le pensó y dijo: le diré al padre, no soy digno de ser llamado a uno de tus hijos. Esa es una señal de que usted ha reconocido su condición pecaminosa. Cuando usted le dice a Dios: yo no soy digno. ¿Está conmigo? No que se lo dijo allá el día que recibió a Cristo. No, yo le sigo diciendo a Dios cada día, hermano y hermana: no soy digno. Aunque yo, ¿verdad?, haya luchado, y claro, ¿verdad?, todos tenemos luchas, y ¿verdad?, contra el pecado, contra nuestras concupiscencias, y obviamente, claro, gloria a Dios por lo que hemos logrado la victoria sobre el pecado, ¿verdad?, en el sentido de edad, por el poder del Espíritu, nos hemos apartado y nos hemos guardado para Dios. Gloria a Dios por eso. A lo mejor años que hemos vivido ya en victoria por la gracia de Dios, pero obviamente, aún así, hermanos, hay cosas que hicimos. Y déjeme decirle, tanto antes de estar en Cristo como después de estar en Cristo, cosas que hemos ofendido el nombre de Cristo. Pero déjeme decirle, hermano, gloria a Dios, porque ha habido un arrepentimiento y hemos logrado regenerarnos. El Espíritu Santo nos regeneró primeramente, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, Él nos ha ayudado a santificarnos. Y hermano, y déjeme decirle, hermano, yo no soy digno, nadie es digno. Eso es reconocer realmente la condición de pecado. Nunca vaya a dejar, hermano, que el diablo le suba la cabeza. Mire, esa es un arma, pero realmente bien fuerte y bien estratégica que Satanás usa en las iglesias, es levantar cristianos, ¿cómo le llaman?, altivos. Cristianos altivos espirituales. Esos cristianos no han llegado a tener la obra del Espíritu. Ahora, gloria a Dios, porque desde el día que yo recibí a Cristo, Él me convenció de la condición de pecado. Hermano, y aún así sigo teniendo esa obra del Espíritu, y Él me mantiene ahí humillado, porque la Biblia dice en el Salmo 51, 17, que corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y hermanos, qué bonito es saber que el Espíritu sigue obrando. Vamos a ver el siguiente por ahí, ¿verdad? Podemos ver, Él me llevó a esa convicción, ¿verdad? También me llevó a la condenación de Dios, a esa realmente convicción de que hay una condena en Cristo Jesús. ¿Verdad? Si yo no lo recibo, ¿verdad?, es por elección mía. Me llegó a hacer entender, amén. Y Él es el que hace la obra. Mire, ninguno de nosotros estuviéramos acá, ahora que hemos recibido a Cristo, ninguno hubiera podido pararse acá y decir: yo soy salvo, si no hubiera sido por la obra del mismo Espíritu Santo. Ahora, qué bonito, hermanos, es cuando de verdad el Espíritu de Dios ha trabajado en la vida de nosotros. Es bonito. Porque, hermano, hay una seguridad de que realmente no ha sido en vano. Nos vamos a morir, si nos morimos el día de mañana, Cristo nos lleva, pero tenemos la plena seguridad de que el Espíritu de Dios trabajó en nosotros, nos convenció de la verdad, la condición del pecado, y nos ayudó
para nosotros, ¿verdad?, poder llegar a creer que hay una condenación. Mire Romanos 8.1, lo que dice ahí, ¿verdad? Romanos 8.1, para que usted vea, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, no solamente en el momento que recibí a Cristo, el Espíritu Santo me convenció de que hay una condena para aquellos que rechazan a Cristo. Hay una condena. Pero déjeme decirle, ahora después de que yo recibí a Cristo, Él me sigue convenciendo de que los que hemos recibido a Cristo verdaderamente, los que estamos en Cristo y de verdad le hemos recibido, ya no hay ninguna condena. Pero ¿qué dice ahí? Es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si de verdad fui salvo y si de verdad me convenció desde un inicio que la condenación es verdadera para el que rechaza a Cristo, eso está presente en mi vida. Y le voy a decir una cosa: le doy gracias a Dios que me libró de la condena. Y ahora que estoy en Cristo, gloria a Dios, no me dejo guiar por la carne, sino que estoy en Cristo. Sé muy bien que la condena, ¿verdad?, ha sido quitada de mi vida porque yo he creído en Cristo Jesús. Amén. Entonces Él me convenció. Ahora, aquel que no ha recibido a Cristo, ¿verdad?, y tiene problemas de creer, tiene problemas grandes. Porque imagínense, si se muere alguien sin Cristo, ¿para dónde va? Amén. Entonces yo quiero que haga esto, ¿verdad, hermano? Entonces el Espíritu es el que convence, el Espíritu Santo es el que llena, ¿verdad? Él lleva a la convicción al ser humano, como le dice ahí en San Juan capítulo 16, ¿verdad? Él convencerá al mundo de pecado. Vamos a leer la siguiente por ahí, ¿verdad? Ahora, también el Espíritu Santo sigue ahora, y obviamente lo sigue haciendo, llamando a los pecadores, ¿verdad? En este sentido, ya vimos, ¿verdad? Nos llamó. Y obviamente venimos a Él ahora regenerando a los pecadores. Esa es la segunda. Convence, ¿verdad? Nos llamó y nos convenció. Pero también el Espíritu Santo regenera a los pecadores. Qué bonito saber eso. Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 3 ahora, para que usted vea ahí. San Juan capítulo 3. Y usted puede ver ahí, ¿verdad? San Juan capítulo 3. Y dice ahí: Jesús le dijo, mire lo que dice ahí, versículo, cuando Nicodemo vino de noche. Le dice el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mire lo que dice el versículo 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, mire, que el que no naciere, mire, aquí hay dos cosas, ¿verdad?, que la Biblia menciona. El que no naciere de agua, que esa es la palabra de Dios, amén, y del Espíritu, que es por obra del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces vámonos ahora, para que usted vea ahora, no pierda ahí, y vámonos otra vez al libro de Tito, para que usted vea el versículo que inicialmente ya leímos, ¿verdad? El libro que está antes ahí del libro de Hebreos, libro de Tito, amén, ¿verdad? Antes de, obviamente, Filemón y Hebreos. Dice ahí Tito 3, y el versículo 5 dice: mire, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y mire cómo dice ahí. Mire cómo dice: ¿por el qué? ¿El lavamiento de qué? De regeneración. Vamos a pararnos ahí. El lavamiento de la regeneración. Vamos a tenernos ahí. Por el lavamiento de la regeneración. Mire, ¿con qué usted lava? Con agua, ¿no? Mire, Jesús dijo: el que no naciere de él, agua y del Espíritu. Entonces, mire, por la renovación, ¿verdad? Ahí está la obra de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es comparada, ¿verdad? Y la Biblia obviamente menciona, ¿verdad?, que del lavamiento de la palabra. La palabra de Dios es comparada con el agua, ¿verdad?, que obra. Y hermanos, y tiene poder la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Luego el Espíritu Santo, y luego dice ahí mismo, ¿verdad?, la regeneración. Y por la renovación, dice, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la obra de la regeneración, o sea, la palabra de Dios viene a ser como un agente que limpia, amén, que me refiero que nos confronta, obviamente, a través de la misma obra del Espíritu, pero a la misma vez, hermanos, nos hace entender que es por la sangre de Cristo que somos lavados, ¿verdad? Y obviamente de una manera simbólica, esta palabra de Dios poderosamente obra en nosotros. Amén. Luego, por obra del mismo Espíritu,
nos regenera por dentro. Nos renueva, o sea, prácticamente, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura. O sea, ¿por qué? Porque hubo una regeneración, hubo una renovación, y escúcheme bien, el viejo hombre, ¿verdad? Vino a convertirse en un nuevo hombre. ¿Por qué? Por obra del Espíritu. Hermano, si usted ha conocido al viejo Fabio, usted diría, ¿qué hace ese hermano ahí parado? Pero por obra del Espíritu me regeneró. Ahora, si yo conociera a su viejo usted, ¿será que saldré corriendo? ¿Ah? Mire, dígame si no es una nueva persona por obra del Espíritu Santo. Nos regeneró. Y hermano, y aún así, y yo le voy a decir una cosa, es cierto, en algunos cuesta, y claro, no que la regeneración sea un proceso, no me malentiende, es un evento una vez por todas. Mucha gente, hermano, vienen a la iglesia y tienen el deseo de escuchar palabra de Dios. Tienen deseo de ser lavados con la palabra, ¿verdad? El nacer del agua y del Espíritu, pero muchas veces no ha sucedido ese evento de la regeneración en sus vidas. Por eso siguen siendo los mismos de antes. Si usted mira, hay gente que viene a la iglesia, el nombre de los mismitos que eran allá en el mundo, sí, es lo mismo, pues no han cambiado nada. No ha habido la obra de la regeneración, no ha habido esa obra de poder, hermano, escúcheme bien, literalmente, poder del Espíritu Santo. Es algo de que no lo podemos ni describir con palabras humanas, porque es una obra de poder milagrosa, donde Dios transformó esta alma, literalmente transformarla por su poder en alguien nuevo. Y es por eso que usted dice, wow, ¿qué me pasó? Y hermano, yo le digo una cosa, es cierto. Hermanos, ahora batallamos siempre con la naturaleza, aunque ya hemos sido transformados. Es cierto que quedamos siempre después batallando con las concupiscencias y los deseos que quedaron, pero ya una nueva persona quedó ahí creada en mí. ¿Me entiende? ¿Por qué? El Espíritu Santo me regeneró, me transformó en un nuevo Fabio. Y es por eso, hermano, que le digo, wow, yo empecé a ver de nuevo después que me había convencido y aquellas cosas que yo decía, no, si todo el mundo las hace, eso no es malo, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, no, hombre, si todo el mundo eso es normal, ¿verdad? Escúchame bien, después de que me transformó, ¿verdad? Me puso en un espejo y me hizo ver el viejo Fabio. Y déjeme decirle, hermano, gloria a Dios, porque de verdad, hermano, finalmente, aunque también yo batallé con mis mismas concupiscencias, finalmente vencí por la gracia de Dios. Y yo le digo, hermanos, es bonito dejarse depositarse plenamente por obra del Espíritu, ser la persona que usted necesita ser para Dios. Amén. Entonces, el Espíritu nos regeneró. Ahora, pregunta, ¿se siente usted de verdad regenerado? Que el Espíritu de verdad lo hizo. Tiene que asegurarse, hermano y hermana, ¿me entiende? No solamente venir a la iglesia por venir, no solamente hacer las cosas por hacerlas, por salir del paso, no. Usted tiene que saber, y yo no quiero que usted se vaya engañado el día de mañana, se muera y cuando abra sus ojos esté en el infierno. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no fue verdaderamente por una obra del Espíritu que usted de verdad fue convencido de pecado, usted se arrepintió, el Espíritu Santo porque usted creyó y se arrepintió de corazón, pues obró, lo regeneró y lo hizo una nueva persona y ahora es una nueva persona en Cristo. Pero hermano, no podemos vivir engañados. Yo le digo, por muy alguien que haya quedado, ¿verdad? O alguien que esté luchando, déjeme decirle que en Cristo todo es posible. Podemos llegar a apartarnos del pecado y de la maldad si Cristo es nuestro capitán y si el Espíritu mora dentro de nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos regenera. Y hermanos, qué bonito es ver personas cambiadas. Si hay algo que a mí me anima es ver cristianos de verdad regenerados. Me da ánimo. Pero ver cristianos carnudos, hermano, hombre. Ahora, no quiere decir que no puede batallar a alguien después de haber recibido a Cristo. Sí. A mí mismo me pasó. Yo batallé con mis concupiscencias después de recibir a Cristo aún así. Pero yo le digo, no se dé por vencido, por vencida. Porque la victoria es segura en Cristo Jesús.
Amén. Y yo le digo, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí siempre para ayudarnos, para fortalecernos, para de verdad hacernos entender que con Él todas las cosas son posibles, hermano y hermana. Ahora yo le digo, no estoy aquí parado porque lo merezca, pero sí le doy gracias a Dios de que por obra del Espíritu me santificó, me apartó, me limpió, y es por eso que ahora Él me puede usar. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, de que en una casa hay vasijas, hay instrumentos de toda clase, vasos de toda clase, unos para honra, otros para deshonra, pero aquellos que Él va a usar los limpia, dice la palabra de Dios. Y hermanos, gloria a Dios, porque si hemos sido regenerados, tenemos que de verdad asegurarnos que nos vamos a santificar para Él. De nada sirve que Dios, el Espíritu Santo, le haya regenerado y usted no quiera ser santificado. Porque eso es lo que pasa. Es como que usted venga, imagínese, por eso la Biblia dice que el perro vuelve a su, y la puerca a su charco. Es lo que pasa con los cristianos que son regenerados, pero vuelven a su vómito y vuelven a su charco. Pero tenemos que entender que la obra del Espíritu no puede ser en vano. En el siguiente, hermana, podemos ver ahí. ¿Cuál es el significado entonces? Quiero que usted entienda. Literalmente, la regeneración es una transformación milagrosa. Transformación milagrosa, así literal. Del viejo yo en una nueva persona. Así. Mire, yo le digo, asegúrese, hermano y hermana. Y si usted se siente y dice, ay, pastor, yo no sé si de verdad, mire, usted lo sabe, nadie más dentro de su corazón. La Biblia dice, mire, váyase a Romanos 8, no pierda ahí, ¿verdad? Romanos 8. Yo sé que hay personas que dudan dentro de sí, dicen, ay, ¿será que de verdad yo soy hijo o hija de Dios? Porque mire, yo le sigo tirando las ollas a mi esposo, le sigo regañando, lo sigo agarrando del pelo, sigo haciendo esto. Mire, la duda viene cuando una persona es dominada por la carne, viene. Pero algo que sí le digo, en Romanos 8 nos habla, ¿verdad? Usted puede ver ahí de que en el versículo, habla ahí de que los que somos, ¿verdad? Nos da testimonio en el versículo 16, el Espíritu mismo, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. O sea, no hay pérdida. Si Él hizo la obra en mí de regeneración, de verdad Él la hizo, Él me va a dar testimonio a mi espíritu, a mi alma. Él me va a decir, espera, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Amén. Ahora, permítame, pero asegúrese que no sea usted hablándose a su subconsciente. Porque hay muchos cristianos que se hablan así y se miran en el espejo. Tú eres un hijo de Dios. No se engañe. Tiene que ser el de verdad el Espíritu Santo el que le está dando testimonio. Y usted tiene que asegurarse que si es Él, ¿verdad? Y que de verdad ha sido salvo porque usted de verdad ha creído y porque de verdad usted se ha arrepentido. Amén. No le demos vueltas al asunto, pero entienda lo que realmente es la regeneración, que usted tiene que ser una nueva persona en Cristo. Me preocupan los muchachos que son crecidos en hogares cristianos. Mire, yo crecí en un hogar cristiano de niño. Y en parte, lo que sucedió en mi familia, en parte, le digo, fue algo difícil, pero a la misma vez fue algo que me ayudó para llegar a una convicción de que yo era un pecador. Para llegar a un punto donde yo necesitaba el Espíritu Santo hiciera una obra verdadera a mí. Porque yo iba a la iglesia porque mis padres me llevaban. ¿Me entiende? No, tampoco no era un niño, ¿verdad? Que no quería, siempre me gustaba ir a la iglesia, pero la verdad es que nunca había sido salvo. Nunca había recibido a Jesucristo verdaderamente, ¿verdad? Yo sé que de los niños del reino de los cielos, pero cuando usted llega a los 12 años, a los 13 años, y usted dice, no, yo nunca he recibido a Cristo, ni sabe, ni tiene una identidad verdadera, de una obra verdadera del Espíritu, porque no se ha arrepentido de verdad. Hermano, y hay muchos jóvenes hoy en día que van a la iglesia porque sus papás los llevan. Entonces usted tiene que trabajar con sus hijos para asegurarse que ellos de verdad han sido también regenerados por el Espíritu. Si se han entregado a Cristo, asegúrese de que ellos han sido regenerados
por obra del Espíritu Santo. Ahora, los niños son niños, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Delante de Dios. Pero cuando ya hay una conciencia del bien y el mal en ese hijo, ¿verdad? Es responsable y necesita una obra verdadera del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, ese es el significado de lo que es la regeneración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los medios de la regeneración. Ya hablamos, ¿verdad? De que el lavamiento, ¿verdad? El lavamiento que representa la palabra ahí, ¿verdad? En Tito 3:5, el lavamiento de la regeneración representa la obra de la palabra. Entonces la palabra es un medio, amén, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, amén. Luego, realmente el Espíritu Santo fue el agente ejecutor de esa obra, amén. Y es por eso, hermanos, que no podemos nosotros de ninguna manera no podemos minimizar la obra del Espíritu. Cada vez es vital e importante que nosotros sepamos, hermano, de que el Espíritu Santo quiere obrar. Es por eso que tenemos que asegurarnos que cada vez que estamos en esta iglesia hay un propósito aquí. Amén. No estamos aquí para vernos las caras. No, hay una obra que hacer, hay un trabajo que hacer. El Espíritu Santo quiere trabajar en los corazones, quiere trabajar en la vida. Y es por eso, hermanos, escúchame bien. Cuando vienen visitas tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo quiere trabajar en los corazones. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, fervientemente en oración. Orar por las personas que necesitan recibir a Cristo. Si alguien vino aquí de visita, tenemos que asegurarnos en el espíritu de orar, de pedirle a Dios y ver a esas personas que también necesitan una obra del Espíritu. Amén. No simplemente ser cristianos egocentristas, donde yo vengo, me preocupo de mi banca, y mi banca es mi banca y me siento, ¿verdad? Y todo ahí nadie me mueve y no me importa lo que pasa alrededor. Hermano, hay una obra del Espíritu que quiere hacer en esta iglesia. Amén. Y el medio es, ¿verdad?, la palabra de Dios y obviamente por obra del Espíritu Santo. Amén. Luego vamos a ver ahí, ¿verdad? Y eso ya es el bautismo del Espíritu Santo. Es la continuación. Entonces vamos a obviamente entrar un poquito en cuanto a eso. Mire, entonces el Espíritu, ¿verdad?, me convenció. El Espíritu me regeneró por el medio de la palabra de Dios. Y obviamente no pudo haber una conversión si no pudo haber existido la obra de la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Entonces ahora, ¿por qué voy a empezar un poquito esto? Y después lo voy a mencionar. Porque en el momento que nosotros fuimos convencidos, nos arrepentimos, nos regeneró, en ese mismo momento el Espíritu Santo hizo una obra que se llama el bautismo del Espíritu. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Váyase al libro de Efesios capítulo 1 y yo quiero que usted entienda bien este concepto. En el libro de Efesios capítulo 1 dice en el versículo 13, mire que no puede haber salvación, no puede haber obra de salvación si no va envuelto el lavamiento de la palabra. ¿Me entiende? La obra de la palabra de Dios. Miren Efesios 1:13 dice, en el cual también vosotros, ¿qué dice? Wow, mire, ¿no está ahí el medio? Habiendo que oído el medio para la salvación. Habiendo oído ¿qué? La palabra, ¿qué? De verdad. Tiene que ser la obra y la palabra verdadera de Dios la que tiene que estar en el corazón, llegando al corazón. Amén. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, mire, las buenas noticias de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación. Amén. Y mire, y habiendo ¿qué? Creído, ahí está la fe. Mire, usted puso su fe, fue convencido y puso su fe. ¿Y qué dice? Fuiste ¿cómo? Sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces usted fue regenerado, pero también usted fue sellado de una manera simbólica. Y obviamente lo he enseñado anteriormente, el sello representa propiedad. Porque desde el momento que usted se arrepintió, usted recibió a Jesucristo y usted vino a ser parte, propiedad de Jesucristo. La Biblia dice que así hemos sido comprados con sangre. Primera de Corintios 6:19. O ignoráis que soy el templo del Espíritu, ¿verdad? Hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Así que por eso, cuando usted compra algo, ¿qué es lo que hace? Esto es mío, le pone un sello. Entonces nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces tenemos un sello. Ahora, muy interesante, hermano, y esto lo hemos enseñado anteriormente. Yo quiero que usted lo entienda. Por verdaderamente usted haber nacido de nuevo, hay un sello de parte de Dios, y yo lo creo que esto es literal.
Yo lo he enseñado esto anteriormente. Esto es literal. Hay un sello que nos identifica verdaderamente si somos hijos de Dios. Yo lo he enseñado y uso este ejemplo porque la verdad que en el mundo espiritual ese sello se puede ver. Nuestra alma fue regenerada. Ahora, no le digo que necesariamente, va a ser, como le digo, necesariamente algo, ¿verdad? No, la Biblia no habla de letras o no entiende nada de eso, pero es algo que nos identifica, nos caracteriza de parte de Dios. Puede ser. ¿En qué sentido? No lo sé, pero existe un sello, algo único de Dios en nosotros que nos identifica de que le pertenecemos. Ahora, es por eso que los brujos, los demonios, saben quiénes de nosotros somos verdaderos hijos de Dios. ¿Saben? Ellos saben. Yo le digo una cosa, y es por eso, gloria a Dios, porque si hemos sido hijos de Dios, salvos verdaderamente, regenerados por gracia, y tenemos el sello de Dios en nosotros, dele gracias a Dios, que usted le pertenece al Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, le pertenece a Dios por ley. Amén. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo le convenció y vino y lo agarró a usted. Amén. Yo quiero que usted entienda. Amén. Y voy a usar, porque tengo que terminar esta clase, pero voy a comenzar un poquito. Entonces, en el momento que usted fue, convencido, fue convencido de pecado, usted se arrepintió, puso su fe en Jesucristo, usted fue regenerado, usted fue cambiado en una nueva persona, fue sellado, en ese mismo momento, el Espíritu dijo, ok, como ya eres propiedad de Dios, tú tienes que formar parte de un cuerpo. ¿Qué cuerpo cree usted? El cuerpo de la iglesia. Y es ahí donde habla, hermanos, ¿verdad? Y usted puede leerlo en 1 Corintios 12. Como le digo, usted fue convencido, usted fue, ¿verdad?, convencido de pecado, usted creyó, se arrepintió, usted fue regenerado, entonces usted fue sellado por el Espíritu. Entonces, ya siendo un hijo de Dios, entonces el Espíritu lo ubicó a usted y usted se convirtió en un miembro del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, y vamos a ver ahí, 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 13 dice así, mire, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Mire, la palabra ahí, ¿verdad? En este caso fuimos nosotros como injertados. Fuimos injertados. Mire, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, o sea, injertados en un cuerpo, o sea, en la iglesia fuimos ubicados. El bautismo, hoy en día hay error y es una herejía creer que el bautismo del Espíritu es que alguien venga y verdad y que supuestamente que fue por haber sido lleno del Espíritu empezó a hablar en otros idiomas y en lenguas. El bautismo, según la Biblia, no tiene que ver con el don de lengua. Es cierto que algunos hablaron en lenguas cuando fueron llenos del Espíritu, porque era a propósito del cumplimiento de Dios. Amén. En el libro de Hechos capítulo 2 habla, es cierto que porque ese día se estaba cumpliendo la profecía de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, por esa razón, y claro, y daría dones, entonces se cumplió. Hermano, una cosa es el bautismo del espíritu y otra cosa es lo que es los dones espirituales. Hermano, tiene que suceder, el bautismo tiene que ver la ubicación de usted en el cuerpo de Cristo. No tiene que ver con realmente, ¿verdad? La llenura es otra cosa. Pero el bautismo no tiene nada que ver con lo que hoy en día se está dando. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a pedir a hermano Félix que venga aquí, hermano Félix. Voy a pedir, hermano, venga aquí. Vamos a ver. Mire, dígame si hermano Félix no tiene todos los miembros de su cuerpo. Entonces vamos a decir que hermano Félix solo es simplemente de una manera simbólica porque la Biblia representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ok, mire, manos, pies, todo. Amén.
Ahora, hay miembros, yo no le puedo ver, hermano, cuántos tacos se comió y anda en ese estómago, ¿verdad? No le puedo ver su estómago. Hay miembros que no se ven, pero Él los tiene en su cuerpo. Y hermanos, y como dijo el pastor, algunos creen que son el apéndice, porque no saben para qué son. Pero la verdad que yo le aseguro, si usted se mira a todos sus miembros, usted va a saber para qué es cada miembro. Y usted, en el cuerpo de Cristo, usted es un miembro en el cuerpo de Cristo. Usted puede ser, dicen, no, yo soy oreja, dicen algunos, sí, por eso lo andan chismeando. Mire, ¿qué hacen las manos? Edifican. ¿Qué hacen los pies? Avanzan, caminan, conquistan. Amén. Todos los miembros, hermanos, escúcheme bien, están entre sí relacionados y cada uno tiene su función. Entonces, en el cuerpo de Cristo, piense, usted y yo somos alguien en el cuerpo de Cristo. Pero el problema está en que le puedo decir que la mayoría ni siquiera saben qué miembro del cuerpo de Cristo son, en qué miembro fueron ubicados. Yo le digo, gloria a Dios. Ahora, no necesariamente Dios nos manda, ¿verdad? Y nos revela directamente, ¿verdad? Claro, de una manera simbólica estamos hablando del cuerpo de Cristo, hermano. Gracias, hermano, ahí. Pero de una manera simbólica, pero sí le digo que cada uno nos vamos dando cuenta. Hay muchos dones. Hay ministerios. Hay operaciones del Espíritu. Y cada uno de nosotros va, hermanos, desarrollando. Y yo le digo una cosa. ¿Usted cree que cuando yo recibí a Cristo, yo creí que iba a predicar? Yo no sabía. Nadie sabe. Nadie conoce sus dones. Nadie conoce, ¿verdad?, en qué manera Dios, el Espíritu. Pero yo sabía que el Espíritu Santo me iba a usar y me iba a ubicar donde Él quería. Ya me había ubicado en el día que yo recibí a Cristo. Y obviamente está en descubrirlo. Pero muchos se han quedado cortos y ni siquiera saben en qué parte del cuerpo están. Como le digo, hermanos, yo no creo que Dios haya creado apendicitis en el cuerpo de Cristo. Bueno, solo cuando nacen, ¿verdad? Dicen que sirve la apendicitis para crecer, no sé qué, ¿verdad? Recién chiquitito. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, usted es alguien en el cuerpo de Cristo. Por obra del Espíritu Santo, usted es alguien en el cuerpo de Cristo. Y le doy gracias a Dios, porque, hermanos, vamos bien. Por obra del Espíritu, usted se está ubicando, usted se ha ubicado y usted está ahí va, ¿me entiende? Descubriendo lo que el Espíritu Santo ha dado para su vida. Y obviamente Él le ha dado un don que usted tiene y usted lo sabe, pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los cristianos saben los dones que tienen, pero no los quieren usar para Dios. ¿Está conmigo? No los quieren usar para Dios. Mire, Dios les ha dado dones de cuidar niños. Son buenas para cuidar niños en la casa. Pues, ay, pastor, y llegar a la iglesia a cuidar más chihuines, más niños. Ay, disculpe que estoy hablando como hondureño. Dios le dio el don, pero no lo está usando. Y Dios lo ubicó. ¿Para qué? Para que cuide niños. Pero usted no lo ve de esa manera. Amén. Dios le dio el don, hermano, habilidades, pues estamos hablando de habilidades, obviamente, el don de enseñar, el don de, ¿verdad?, de los demás ministerios que haya de trabajar. Y mire, y usted se resiste, ay, es que eso de ir a las calles ahí, pero obviamente, claro, es cierto que el evangelizar es parte, obviamente, es un ministerio, ¿verdad?, también dado específico por Jesucristo. Pero déjeme decirle, pero en la gran comisión, esa es una obligación de todos nosotros. Amén. Tenemos que ir y hablar de Cristo a la gente. Amén. En lo que sea, a lo mejor Dios le dio habilidades de cantar, a lo mejor Dios le dio habilidades de lo que sea. Amén, hermano y hermana, todo lo que el Espíritu Santo le ha querido que usted haga, usted debería de estar haciéndolo. Pero muchos cristianos solamente bien comoditos en su banca. Gloria a Dios, porque yo sé que todos, hermanos, aquí estamos envolviéndonos y usted está haciendo algo. Ahora, cada vez el Espíritu Santo va abriendo oportunidades. Ahora yo le digo una cosa. No crea que yo empecé siendo pastor de un solo en mi iglesia. ¿Sabe que mi pastor necesitaba que le escribieran los sermones, los bosquejos? Él los hacía a mano. Y bueno, yo sabía que Dios me había dado habilidades en la computadora. Y yo le decía, pastor, yo se los voy a typear en computadora para que no se le borren. Ya me los daba y se los typeaba. Se lo imprimí en computadora.
Luego, yo no empecé a predicar, yo no empecé siendo pastor en mi iglesia, no era pastor. Luego yo sabía que Dios me había dado habilidades en la música, de grabar, de esto y lo otro. Pastor, mire usted, yo le voy a grabar sus predicaciones en audio para que se predique en la radio. Por eso yo se lo grababa. Y ya mandaba para la radio, se predicaba en todo Honduras, se escuchaban los mensajes que grabábamos. Luego, ¿me entiende? Pastor, mire, ¿qué le puedo dar? No, pues mira, vamos a ir a arrancar una iglesia. Ok, pastor, ¿qué quiere que haga? No, pues mire, súbase en esa troca, váyame agarrando esos parlantes que van ahí y vamos para predicar allá. Y su trabajo va a ser cuidarme que esos parlantes no se me caigan, y ahí váyase. Ahí me subía. Y allá llegábamos. ¿Y ahora qué va a hacer? No, conectar el sonido. Ok, aquí vamos, pastor, ¿verdad, hermano? Y así empezamos. Cuando menos acuerdo, el pastor me dice: hermano Fabio, quiero que usted vaya a predicar a una iglesia que estamos empezando. Ok, pastor, ahí voy a predicar. ¿Y me entiende, hermano? Y ahí vamos, hermano, poco a poco desarrollando, hermano y hermana, lo que Dios nos había dado. Y escúcheme bien, lo que pasa es que hoy en día muchos cristianos están volviéndose haraganes y no quieren hacer nada para Dios. Egocentristas y solo pensar en ellos. No quieren hacer nada para Dios. Solamente, hermanos, escúchenme bien, son como esos cristianos como el asadón, que solo para ellos y para ellos, ¿verdad? El asadón solo para mí, para mí, para mí, para mí. Solo pienso en mí. Y hermano y hermana, ¿cuándo va a descubrir sus dones? Si de verdad no empieza a pensar lo que el Espíritu de Dios quiere para usted. Entonces, vamos a dejarle con esa pregunta. Y con esa incógnita, ¿verdad? ¿Será que usted quiere que el Espíritu le use después de haberle bautizado, ubicado en el cuerpo de Cristo? Depende de usted. Amén. No piense, hermano y hermana, imagínese, yo quiero empezar siendo pastor. Si hubiera empezado de un solo. No, hombre, allá me hubieran tirado por la barda. Escúcheme bien, no, yo tengo que empezar siendo lo que el Espíritu Santo, a donde Él me ubicó. Y Él fue desarrollando sus dones, habilidades, y hermanos, Él tenía para mí lo que hoy en día yo estoy haciendo. No es porque yo lo busqué o porque yo lo elegí, es porque el mismo Espíritu, a Él le plació darnos este privilegio tan grande de predicar su palabra. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias le damos en esta noche, Dios. Espíritu Santo, gracias por la obra que usted ha hecho, dándonos la salvación, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de juicio, de justicia, llevándonos al arrepentimiento. Y nosotros, habiendo puesto nuestra fe, fuimos regenerados en una nueva persona. Nos selló, Espíritu Santo, para formar parte de la familia suya, Espíritu de Dios. Y nos ha ubicado en el cuerpo de Cristo para que seamos quienes usted quiere que seamos, Espíritu de Dios. Gracias por su palabra. Y Espíritu Santo, trabaja en cada corazón. No nacemos aprendidos, Espíritu de Dios. Sabemos que es un proceso. Pero mire aquellos corazones que están deseosos de escuchar su voz y de hacer su voluntad, Espíritu Santo. Gracias por todos los que hemos recibido a Jesús y hemos sido salvos. Espíritu de Dios, oramos para que continúe, porque el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Ayúdenos, diríjanos, y que cada día nos sintamos en la condición que realmente estamos. Somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. En el nombre de Jesús lo pedimos y gracias le damos. Con sus ojos cerrados, hermano, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero piense en este momento. Si el Espíritu Santo ha obrado en su vida y usted dice: Dios ha hablado en mi corazón, y yo quiero que el Espíritu de Dios esta noche, yo por testimonio, quiero en mi corazón tener la certeza. Dígale en este momento: Espíritu Santo, siendo yo tu hijo, siendo hijo de Dios, da testimonio a mi espíritu que soy un hijo o una hija de Dios. Dígale en este momento. Si usted, después de pedirle al Espíritu Santo, usted no tiene seguridad de la salvación, yo pienso que yo le sugiero que usted se asegure, si no se ha arrepentido de corazón,
que usted le diga: Espíritu Santo, haz tu obra de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio en mí, para que yo pueda verdaderamente ser regenerado, me arrepienta de corazón y me convierta en un hijo de Dios. Hay alguien en este momento que dice: pastor, con seguridad, yo en mi corazón, el Espíritu Santo da testimonio que soy hijo y soy hija de Dios. Levante su mano, levante su mano. Usted dice: el Espíritu de Dios en mí da testimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted no levantó su mano, puede bajar la mano. Si usted no levantó su mano y usted tiene dudas en este momento, usted puede hoy arreglar su situación y decirle: Espíritu Santo, yo no quiero morir sin tener tu salvación divina. Trabaja en mí, obra en mí, y si es cuestión de conocimiento, dame el conocimiento para llegar a la convicción y yo tener una seguridad por tu obra misma, Espíritu Santo. Gracias por salvarme. Sé que tú me has salvado, pero tengo dudas de mi salvación. Si usted tiene dudas en este momento, si usted tiene dudas, diga: el Espíritu Santo, dame la seguridad de tu salvación. Dame la seguridad que me has perdonado, que he sido regenerado, y da testimonio a mi espíritu que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Padre, mire en este momento, Señor, a todos, y despídanos. Siga la obra de su Espíritu en nosotros. Que al salir de este lugar, Espíritu Santo, usted no pare de obrar. Siga trabajando 24 horas al día en nuestra alma, Espíritu de Dios. Gracias, que le adoremos, que le glorifiquemos y que le sirvamos. Y como miembros del cuerpo de Jesucristo, la iglesia, podamos hacer la obra que usted nos ha llamado a hacer, Espíritu de Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias le damos. Amén.